¿Te has planteado alguna vez que tu rostro lo puedes llegar a entender? Y si lo entiendes, puedes mejorar. ¿Qué diferencia hay entre el estrés y la tensión facial? O precisamente cuando empieza la cara a deshacerse un poquito, vamos a buscar soluciones. Es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial que acaba de presentar un libro, nada, hace muy poco tiempo, no llega ni 6 meses. El libro se llama Yoga Facial Consciente y ella es Alice Da Fontio. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola Mariby, muchas gracias. Pues encantada de estar aquí contigo. Yo feliz porque hay realmente una tendencia muy importante cuando se habla del yoga facial, pero a la vez mucho desconocimiento porque se tiene que saber hacer. Claro, claro. De hecho, en el libro hablo mucho de todo el tema de la anatomía facial, porque creo que es súper importante entender por dónde vamos y cómo Ujú, funcionan nuestros músculos es la base de todo. Cuando entendemos cómo funciona nuestra cara, entendemos que todo está conectado y desde allí entendemos dónde tenemos que soltar tensiones, dónde tenemos que ujú. tocar, porque al final el yoga facial se trata de llegar a armonizar nuestro rostro y con ejercicios, con automasajes y con varias técnicas como explico justamente en el libro, que lo hice por eso, porque hay tantas cosas y la gente se cree que son 4 ejercicios por ahí y en realidad es Ujú. como el yoga, ¿no? El yoga corporal es un estilo de vida, es aprender a cuidar de verdad de tu cara. Alice, y hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y es que tú en tu libro hablas precisamente de hasta la buena cara. Habla mucho nuestra cara de nosotros, ¿no? Por supuesto. Mira, yo he juntado el yoga facial con el diagnóstico de la cara de la medicina china, que se llama face reading. Ujú, Entonces, que es una herramienta que utilizan los chinos desde hace miles y miles de años para realmente ver la conexión entre rostro, emociones y órganos. Bueno, no sé si sabes de la medicina china, pero tenemos como 5 elementos en medicina china y cada elemento está relacionado con un órgano y cada elemento está relacionado con una emoción. Por lo tanto, cuando realmente podemos empezar a ver nuestra cara como un mapa y podemos observarla desde esta sabiduría ancestral, podemos ver que todo está conectado, podemos ver que realmente una ojera no es simplemente algo estético, sino que nos viene a decir muchísimo más. Es muy curioso porque realmente cuando alguien tiene un problema, una emoción, hay personas que saben leer muy bien los rostros y enseguida saben captar de decir, uy, tú no estás bien. Claro, es que todo el mundo en realidad tiene esta capacidad, ¿no? De poder ver más allá, ¿no? De Ujú, la estética del rostro y ver si está bien una persona, si no está bien. Eso también es un poco empatía, ¿no? ujú, Digamos, sí. las expresiones de nuestro rostro nos comunican muchísimo sobre cómo estamos viviendo y todos tenemos esta capacidad. Claro, con el face reading de la medicina china vamos aún más allá porque es como una manera muy precisa para ir a ver pequeños detalles incluso de nuestra cara, ¿no? Alicia, explícanos cuáles son esos 5 elementos con los que tú trabajas. Sí, mira, los 5 elementos de la medicina china son la madera, la tierra, el agua, el metal y el fuego. Cada elemento representa también un tipo de personalidad. Hay gente que es muy fuego, hay gente que más, más madera, hay gente que, ¿vale? O sea, cada uno refleja estas personalidades, estos elementos. Y claro, el primer sitio donde se ven es justamente la cara. Entonces, fíjate, por ejemplo, hagamos el ejemplo de una persona más bien metal, ¿no? Cuando estamos trabajando con el elemento metal, trabajamos mucho con las mejillas, porque las mejillas son el reflejo del metal. Y el metal tiene que ver con los pulmones. Es por eso que yo siempre digo que es súper importante en yoga facial trabajar con la respiración y yo hago mucho hincapié en ejercicios de respiración, de kundalini yoga, etcétera, para realmente trabajar esta conexión profunda que hay entre, por ejemplo, las mejillas, la respiración, etcétera. Y además las mejillas está relacionada con este elemento metal que te comentaba, que tiene que ver también con la tristeza. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, hay personas que tienen melasma en la zona de las mejillas
es una clara indicación de que esta persona tiene tristeza acumulada una melancolía, algo, está como atrapada en un pasado y no logra como deshacerse de este pasado para poder dar un paso hacia el presente y luego obviamente hacia el futuro. Entonces, claro, es trabajar como de otra forma. Ujú. Pero Alice, ¿cómo sabemos qué elemento es el nuestro? Ay, claro, pues eso. Eso tenéis que comprar el libro, porque cada elemento podría estar hablando aquí un montón de horas. Y además, pensad de que tenemos los cinco, ¿vale? Los cinco elementos hacen parte de nuestra cara. No es que solo tenemos un elemento, pero sí que siempre hay uno o dos que son muy, muy preponderantes, ¿no? Y que es como que yo veo una cara y digo clarísimamente, esta cara tiene mucho de este elemento y del otro Ujú, elemento, ¿vale? Incluso hasta tres pueden ser muy dominantes. Y es muy interesante entenderlo y verlo a través del face reading y del libro, porque cuando identificamos cuáles son aquellos elementos que son más presentes en nosotras, entonces, claro, podemos trabajar lo que nos falta. Es un ujú, poco como la astrología. Yo soy una friki de la astrología y, por ejemplo, en mi membresía trabajo muchísimo con la astrología y la belleza, ¿no? Juntando estas dos esferas. Y claro, una persona que tiene una carta natal con mucho fuego, que es Leo, y luego tiene Marte en Aries y Venus en Aries y no sé qué, ¿vale? Y tiene mucho fuego, obviamente tiene que trabajar mucho el agua si no la tiene en su carta, porque claro, necesitamos trabajar para equilibrar. Y es otra manera, es como si fuera otra mapa, ¿no? Esta de los cinco ujú, elementos chinos que nos ayuda a través de la cara a llegar a equilibrar, ¿no? ujú. Tanto por dentro como por fuera. Hablas mucho de por dentro y por fuera, porque no solamente cuidas lo que es la apariencia exterior, sino que también invitas a conocernos y poder estar mejor por dentro. Es más, tu libro casi estás como 100 páginas que no empiezas a hablar del yoga, sino que haces una explicación muy amplia de cómo es el cuerpo humano y cómo podemos mejorar para estar mejor. Totalmente. Es que para mí esta es la base, ¿no? Y ahí es donde se pierde un poquito el yoga facial que veo por las redes, ¿no? Que está Ujú, todo muy enfocado al tema de los ejercicios faciales y repito, sí, 100% funcionan. Hay estudios ya que lo han mirado, personas que ya lo han comprobado, etcétera. Pero si tú no tienes una buena alimentación, no haces ejercicio, no tienes un estilo de vida saludable, no te aprendes a conocer, a escuchar, no trabaja con el estrés, con tus hormonas, etcétera, ujú, etcétera, no vas a poder obtener resultados duraderos. Porque vamos, aquí, si vamos a hacer ahora un masaje de drenaje linfático durante 10 minutos, es muy probable que si una persona tenía mucha hinchazón trabajando con el drenaje linfático y algo de movimiento, ¿no? De ejercicios de calentamiento, etcétera, es muy probable que note que haya menos hinchazón en el rostro. Pero claro, ¿cuánto dura? Si realmente no estás llegando a la raíz del problema. ¿Sabes? Entonces, claro, la raíz del problema a ujú, lo mejor es que esta persona me está comiendo un montón de lácteos o de alimentos crudos que en medicina china está comprobado que eso es un tipo de alimentación que aumenta la humedad, que sería la flema, que sería pues la acumulación de líquidos, ¿vale? Para que veas, o sea, es que ujú. todo tiene una relación con adentro y afuera, ¿no? ¿Y el estrés, qué papel juega? Porque también hemos visto a lo largo de la historia que personas que están en un estrés muy, muy, muy continuado en el tiempo acaban pagándolo con su físico, o perdiendo pelo, o apareciendo muchísimas arrugas. ¿Qué papel juega aquí? El estrés en medicina china es fuego. Entonces tú imagínate tu cuerpo como si fuera, claro, los chinos trabajan mucho con el tema de la naturaleza. Y yo creo que, claro, para un occidental es muy difícil porque es como no estamos acostumbrados y también hemos Ajá. perdido la relación con la naturaleza, pero en realidad
cuando entras en el mecanismo, es muy fácil, ¿no? Tú imagínate bueno, un sitio donde, como el desierto, donde hay mucho sol, por lo tanto la presencia del fuego, ¿vale? Todo el día allí, dale que te pego. Pues claro, allí no crece nada. Allí está árido. Allí, pues si tenemos la imagen del desierto, pues incluso hay zonas donde se crean como estas, ¿cómo se llaman? Que se rompe el suelo, ¿no? Se Las da como grietas, sí, sí, sí. dietas, ¿no? Y todo esto, porque realmente, claro, nuestro cuerpo no llega a hidratarse. Es por eso que es súper importante el tema de la hidratación y cómo nos hidratamos, porque si no, estamos básicamente todo el rato, bueno, esto lo voy a decir porque creo que es súper importante, nos hidratamos de forma incorrecta. Cogemos, bebemos, glo, 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 todo de un tirón. ¿Vale? Y luego a lo mejor durante horas no volvemos a beber. Y justamente lo que deberíamos de hacer es beber agua del tiempo, primero de todo, y sorbito a sorbito, de forma constante, porque si no, nuestro cuerpo no tiene la capacidad el tiempo para llegar a absorber esta agua. Y encima, si de base tenemos un estrés completo allí, Ujú. constante, que genera todo este fuego, toda esta... esto seco, ¿no? Se va a quedar todo seco. Y eso es súper, yo lo veo como la base de todo, ¿no? Todos estamos estresados, está claro que más que menos, está claro que tener como una buena rutina nos ayuda a lidiar con el estrés, pero al mismo tiempo también es algo que no podemos evitar, porque siempre tenemos como la necesidad en el Ujú. mundo en el cual vivimos de ser productivos, de cumplir, de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, claro, hay también un estrés que es bueno porque Ujú. necesitamos que nos den caña, ¿no? Pero por otro lado, si estamos constantemente allí, pues no logramos como soltar. El sistema nervioso necesita como sus momentos de relax, ¿no? Claro, que fluya un poco. ¿Cómo Correcto. empiezas tú a descubrir el yoga facial y sobre todo cómo creas el de yoga facial, el yoga face lab? Mira, yo empiezo con el yoga facial hace como creo ya más de 7 años. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar yoga facial no había nadie en España que lo hacía, ¿vale? Y era como, uy, esto que estoy haciendo como muy raro, ¿no? Y bueno, pues me encantó y empecé como a hacer varias formaciones, varios cursos, a especializarme también en cursos para facialistas, etcétera. Y nada, y luego pues me abrí como al mundo a través del Instagram y vi que Ujú. estábamos yo y una chica rusa haciendo yoga facial, no había nada más. Y era como, madre mía, aquí donde me he metido, ¿no? Y luego a medida que he ido como avanzando con los años, pues he visto cómo realmente el yoga facial se ha vuelto como una moda, ¿no? Ahora ya todo el mundo sabe qué es el yoga facial, más o menos, ¿no? Y hay como muchas em, cuentas que se dedican al yoga facial y me hace especial ilusión porque creo que es una técnica súper bonita. Bueno, depende de cómo lo haces, ¿no? Claramente, siempre lo digo. Pero bueno, yo realmente llegué al yoga facial porque soy profe de yoga corporal, ¿no? Ajá. Pero pensé, es que no puede ser que trabajamos todo el rato hasta aquí y de aquí para arriba, del cuello para arriba, pues no estamos contemplando el hecho que también tenemos músculos, también tenemos huesos, Ujú. también tenemos tensiones, ¿no? Y necesitamos estirar, necesitamos tonificar, ¿no? Igual que lo hacemos con el cuerpo. Y desde allí, pues ha nacido esta inquietud, ¿no? De explorar todo esto. Y bueno, y ahí estoy. Alicia, me hace muchísima gracia porque dices que fuisteis de las primeras junto con otra chica, que cada una iba defendía su terreno, pero es que ahora en estos momentos estás moviéndote con 140.000 seguidoras. Sí.
Sí, no, estoy muy contenta, estoy muy contenta. También te digo que para mí el Instagram, bueno, me lo llevo bastante sola. No, no es algo, una cuenta donde tengo un equipo, etcétera, y me gusta así. Porque para mí mi Instagram es como si fuera como mi propia evolución, ¿no? Ujú, Como marca, porque The Face Yoga Lab ya se ha vuelto como una marca bastante respetada, ¿no? En el mundo del yoga facial, ya que he sido una de las pioneras de este tipo de trabajo, pero también a nivel a nivel personal, ¿no? La marca va creciendo conmigo y la voy ujú, adaptando según lo que realmente siento, ¿no? Yo también he empezado con los ejercicios, ¿no? Viendo un poco cómo poder llegar a la gente y luego ya he querido ampliar y poner el face reading para darle más espesor y luego la astrología y todo el tema de lo femenino porque para mí hace parte, ¿no? Cuando ujú. trabajamos con la cara y trabajamos como mujeres, porque el 99,9% de personas que me siguen en realidad son mujeres, necesitamos todo el resto. No Ujú. podemos pensar que, ay, hago los ejercicios y ya está. No, ¿por qué los estás haciendo? ¿Qué hay Necesitas detrás? el porqué para poder entenderlo. Aliche, yo no sé si a ti te pasó, pero el hecho de la pandemia, de comunicarnos tanto como lo que estamos haciendo tú ahora, ¿no? Que tú estás en casa, yo estoy en la mía, estamos aquí haciendo una entrevista, estamos haciendo un podcast. A mí me pasó que durante la pandemia me di cuenta del paso del tiempo. Porque claro, Ujú. tienes aquí un espejo bastante cruel, porque todo depende de la cámara que te esté enfocando, y de repente yo me miraba y decía, uff, ¿qué me está pasando? Oye, si me estoy deshaciendo, si es que esto, no sé si ha sido también con la pandemia que el boom del yoga facial, de ser un poco más conscientes de que podemos mejorar con una serie de ejercicios, que ahora también hablaremos, ¿eh? Si también puede ir combinado con aparatología, si puede ir combinado con medicina estética. Vale, pues yo lo que veo de lo que me has comentado es que en general el tema de la pandemia lo que ha hecho es hacer posible muchísimo más el online, porque mucha gente tenía mucho preconcepto con el tema del online. Era Ujú, como, ay, no, yo el online no, no sé qué, ¿vale? Y de repente pues se han acercado más. Y de repente pues ha habido más espacios que ofrecen clases online, podcast online, ¿no? ujú, Antes como el podcast siempre se hacía, pues nos encontramos en un estudio, se hace allí, ¿no? ujú, Y ha como dado más libertad de expresión. A mí por lo menos me ha parecido esto, ¿no? Yo empecé antes de la pandemia, pero sí que noté que con la pandemia es como que se acercó más gente a esto. ujú, sí. Siempre quedaba otra, porque si quería hacer algo, pues lo tenía que hacer online. Y entonces, claro, la gente como, ay, pero bueno, también online mola, ¿no? O sea, me gusta y al final, pues veo que me funciona. Entonces, sí, creo que esto sí que ha influido bastante. Ujú. Y lo que comentas de que, claro, de repente nos hemos empezado a ver a través de las pantallas y a observarnos y a decir, wow, ¿qué ha pasado aquí? Es el gran poder de parar. Y nos olvidamos cuánto sea importante parar, no solo para observarnos afuera, sino para observarnos adentro, ¿no? Y creo que la pandemia ha sido un regalo en este sentido. Y no, no sé tú, pero yo tengo muchísimos amigos que de repente pues se han ido a vivir a otro sitio, han cambiado de trabajo, se han dado cuentas de cosas, simplemente por el simple hecho de parar. Pero yo creo que necesitábamos, evidentemente, no una pandemia mundial, pero sí una reflexión de qué vida estábamos llevando y creo que aquí muchas personas han sido valientes y han tomado decisiones después de la pandemia. Esto sí que es cierto. Bueno, háblame de las combinaciones. ¿Podemos combinar el yoga facial con aparatología? ¿Podemos combinarlo con medicina estética? Vale, aparatología, ¿entiendes como microcorrientes? Sí, como radio, sí, radiofrecuencia, etcétera, Es etcétera, etcétera. todo lo que tenga como una base natural, ¿vale? Yo estoy 100% a favor. Por ejemplo, a mí me encantan personas que tengan problemas de acné,
que vayan como trabajando con el yoga facial, porque claro, el tema es, si yo estoy solo trabajando una vez al mes con algún tipo de terapia o algún tipo, o con una facialista, que lo recomiendo muchísimo, pero claro, lo haces una vez al mes. Y por lo tanto, allí sí que con todo esto es súper importante tener el sitio de confianza donde tú vas a hacer Ujú. tu propia, bueno, tu propio masaje, lo que sea, con un experto que te toca y que realmente tiene una cierta sensibilidad para conocer a tu cara, ¿no? Y por otro lado, tener como el yoga facial como base de mantenimiento. Como un ejercicio, como una rutina que tienes que hacer cada día. Como hacemos la limpieza cuando nos desmaquillamos. Correcto, correcto. Ujú. Entonces es perfecto, ¿no? Porque voy, me hacen un masaje miofacial súper potente, me gasto, yo qué sé, 90 euros o lo que sea que te gastes, ¿vale? Hay facialista, bueno, yo soy fan, bueno, como también soy facialista, pero luego lo dejé, ¿no? Para dedicarme bien a esto. Yo soy súper fan de las facialistas, hacen un trabajo maravilloso, creo que son maravillosas y son terapeutas. Dejemos, yo también me considero terapeuta, dejemos de pensar que todo esto no es terapia, esto es terapia, Es ¿vale? cuidarnos, al final es darnos lo que estábamos hablando hace un momento, Aliche, el hecho de cuidarnos nosotros, al final es un regalo que te estás haciendo, ese momento para ti, para pensar, para relajarte, para estar bien contigo misma. Correcto. Por lo tanto, todo lo que puedas hacer, aparte del yoga facial, que sea natural, y repito, láser, también microneedling, todo lo que es natural, que no te estén pinchando Botox, o ácido hialurónico y estas cosas, está maravilloso. Y lo complementas, lo mantienes a través del yoga facial. Luego, lo que sí, yo no es que no esté de acuerdo, yo nunca lo he hecho, pero sí también he estado allí dándole vuelta, es todo el tema del Botox y de los rellenos. Estos son, bueno, el Botox tiene la botulina, que además es súper tóxica, y te dicen, no, pero ponemos muy poco. Sí, claro, pones muy poco hoy, pero luego de aquí a 3 meses tienes que volver para volverlo a hacer, y 3 meses más, de 3 meses más, tu cuerpo acumula esta toxina y no sabemos cómo luego va a influir. Y hay gente muy joven que se está pinchando Botox. Hay gente, estaba en Ibiza y yo creo que el 99% de mujeres que he visto tenían todas Botox y rellenos en los labios. Y todo esto se acumula en nuestro organismo. Los rellenos, tú dices, ay, me pongo relleno aquí. Ujú, te pones relleno aquí, pero el relleno tenemos algo que se llama fuerza de gravedad y el relleno luego lo que hace es empezar a bajar, empezar a migrar a otros sitios de la cara. Y luego Aquí, tienes que... aquí Aliche, lo que hay que hacer es ponerse en manos de un buen profesional si uno quiere realizarse Hoy el tratamiento siempre con las manos de un profesional que realmente nos pueda avalar todo lo que está haciendo. profesional y sobre todo hay ahora un montón, por ejemplo, el microneedling, la Dermapen, no, no sé cómo se llama en castellano, pero que es Dermapen, yo esta lo he oído como Dermapen, sí. Dermapen, Ujú, perfecto. Es como un boli que tiene como unas ujú. agujitas, unas agujas que te van pinchando, ¿vale? Esto, por ejemplo, o sea, cuando tú lo que están haciendo es crear una microabrasión que lo que hace es estimular colágeno, elastina y la reparación del tejido. Por lo tanto, lo que está haciendo es como regenerar la piel. ¿Vale? Es algo que haces una vez al mes, 2 veces al mes como mucho, y yo creo que es una técnica maravillosa, que tienes unos efectos maravillosos y que realmente lo puedes hacer sin llegar a tener que hacer Botox o ácido hialurónico, que es una moda. En realidad, ya veremos las consecuencias que tendrá todo esto, ¿vale? Y sobre todo, como justamente decías tú, pues escoger bien dónde vas
quién te pincha, cómo lo Ujú. hace, Y ¿no? Que sobre ahora y aparte te expliquen bien todo lo que te van a hacer. O sea, eso está clarísimo. Alice, hablamos ahora del WhatsApp, que también se utiliza mucho esta técnica. Tú también hablas en el libro. Y aquí sí que también hay que saber quién te enseña y cómo se hace, porque puede tener efecto rebote. pues mira, el tema del guasha es que, bueno, hay mucha gente que lo hace de una manera, de otra, lo puedes hacer como más relacionado con la tradición de la medicina china. Hay personas que lo hacen como trabajando en relación a la medicina china, estupendo. Hay otras personas que vienen de otro tipo de escuela, que más de drenaje linfático. En cualquier manera tú lo utilizas, el tema es que la guasha para mí no se hace cada día. ¿Vale? Porque es una herramienta, ¿vale? Aquí la tenéis, es una herramienta maravillosa cuando la sabes trabajar, pero si tú no la sabes trabajar y empiezas a hacer todos estos ejercicios que 90% son de drenaje linfático que ves en Instagram, al final lo que hace es que estás sobreestimulando tu drenaje linfático y no está bien. Es por eso que yo, por ejemplo, en el club, en mi membresía, doy rutinas semanales, porque la gente al final no tiene ni pipa idea de qué trabajar y de repente se empiezan a tirar de la guasha todo el rato, de las ventosas todo el rato, cuando en realidad no es sano. Necesitamos trabajar toda la cara de forma diferente, porque todo está conectado. Ujú. Y Las claro, ventosas yo sabía que se utilizaban en fisioterapeuta, pero, pero también en la mira, cara. claro, son estas, ¿eh? En plan, no sé, o sea, para la cara son estas, son pequeñitas y no tienen nada que ver con las que se utilizan en la espalda. Ujú, Sí que el concepto es lo mismo porque la ventosa lo que hace es una succión, ¿vale? Y claro, es una succión mucho menos potente que la de la espalda, porque si no acabaríamos con unos moratones increíbles, pero el concepto es lo mismo, activan muchísimo todo lo que es la circulación sanguínea, son ujú, muy potentes. Y la gente dice, ay, pero claro, si tengo flacidez, claro, hay que saberlas utilizar primero. Si tienes flacidez, quizás dependiendo del tipo de envejecimiento que tengas, quizás no sea la herramienta ideal para ti, ¿vale? Pero realmente yo en mis alumnas las utilizamos mucho en el club, funcionan muy bien y son realmente, no lo sé, a mí me encantan. A mí Hablas me de tipo encantan. de envejecimiento, que hay diferentes tipos de envejecimiento. Sí, pero eso también necesitamos horas para poderles... Pero Casi que sí, tendremos, Alice, tendremos que quedar otro día. yo creo que sí, porque aquí... Abrimos melones y no acabamos de cerrarlos. Exacto, pero sí, el tema del tipo de envejecimiento es que, claro, hay personas que, por ejemplo, tienen un tipo de envejecimiento de microarrugas, que significa que Ujú. crean muchas arrugas, y esto va relacionado con el tema del estrés que hablábamos Ajá, antes, sí. porque si tengo fuego, 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 obviamente, pues voy como a secar. También mi cara va secando y Ujú, obviamente lo primero que se crea son estas grietas, como decíamos, que son las arrugas. Luego hay personas que tienen un envejecimiento que viene, digamos, que son tienen como los fat pads, que lo explico todo aquí, ¿eh? Que claro, se van como cayendo, ¿no? Son sí, como la cara de bulldog, ¿no? De, que vamos aquí viendo. Ujú, exactamente, porque se van cayendo estos depósitos de grasa, sí, ¿vale? Bueno, estos son dos tipos, ¿no? Tenemos dos o tres más, el de tensión y luego también, ahora no me sale el último, bueno, pero que sepáis que no todas envejecemos de forma igual. De hecho, hay personas con 40 años que parece que tengan 50 y personas con 50 que parece que tengan 40. Entonces, ujú. claro. ¿Se puede recuperar los años? ¿Podemos rejuvenecer con el yoga facial? ¿Bien hecho? A ver, sí, ¿O mantener? absolutamente. Mira, se puede rejuvenecer, ¿sí?
Pero a mí siempre me gusta comentar esto. Cuando pensamos a rejuvenecer, no tenemos que pensar en un lifting de estos que te hacen los cirujanos, porque no es esto, ¿vale? Pero sí que podemos llevar tu cara en lo mejor que puede estar en este Ajá. momento. Por ejemplo, yo tengo alumnas, ¿sí? Que han tenido como resultados increíbles porque tenían una tensión del copón en la cara y deshaciendo la tensión y trabajando y armonizando los músculos de la cara han mejorado muchísimo. Han suavizado arrugas, tienen más tonicidad pero sin tener tensión, se le ha definido más el óvalo, Ujú. etcétera, etcétera. O sea, sí, absolutamente 100%, pero claro. Siempre dentro, si tengo 60 años, no voy a volverme como cuando tenía 30. Y si piden eso es que milagros no existen. Lourdes, milagro para Lourdes y un buen cirujano, porque hay personas también, es como Ajá. que todo en lo natural Ujú, necesitamos disciplina, constancia y mucho amor, ¿vale? Y entonces ujú. como que tenemos el concepto de que queremos los resultados de forma inmediata. Pues aquí no es así. Aquí necesitamos tener una disciplina, una cierta constancia. Si quieres algo inmediato, pues realmente quizás para ti lo mejor sea hacerte un Ujú. lifting. ¿Sabes? Entonces cada uno pues Tiene que buscar elige. lo que mejor le pueda ir. Alice, ha Exactamente. sido un placer. Hoy hemos hablado del yoga facial consciente, sobre todo para entender nuestro rostro y para liberar tensiones y nuestras emociones, que puede ser muy, muy interesante. Y yo invito a la gente que conozca un poco más todo lo que tiene que ver leyendo tu libro, que es, la verdad es que es fascinante porque descubres muchísimas cosas. Alice, muchísimas gracias. Hasta pronto. Ha sido un placer estar aquí. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B de bienestar. Hasta la próxima.